viejos no me querían. Ella quedó helada el porqué de esa pregunta. Y yo le dije, porque si vos me viniste a visitar. Corcho, querido. Pero qué alegría, Facu. Gracias por la oportunidad, un honor. Un placer reencontrarte. ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Vinieron desde Rocha o durmieron la noche acá? Vinimos anoche de Rocha y dormimos acá, sí. ¿Los hijos quedaron allá? No, vinieron. ¿Ah, sí? Vinieron, sí, sí. Escucha, cuando nosotros nos conocimos, que estaban en la Casa del Pinar, que ahora vamos a recordar, Sí. ¿Cuánto tiempo después es que se mudan a Rocha? Y nosotros llevamos en Rocha 7 años y medio, así que fue hace 7 años y medio después. Exactamente. Qué lindo. ¿Pasá por acá? Estimado, llegó el Corcho. Bueno, Vicky, Mati, Isa, Nico, Hola. Hola, Vicky. Nico. Hola. César, Wow, un montón de gente. Mariana. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, divino. Me alegro. Toma asiento, vamos a maquillar. Cuando hicimos vidas éramos 3. Éramos 3. Pero bueno, el espíritu es el mismo, nada, es conversar, es encontrarnos, es ver cómo andan, revivir aquellos momentos y ver cómo en el paso del tiempo algunas cosas se mantienen, otras cambiaron, otras evolucionaron. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Cuando todavía era un bebé, a Alejandro lo arrancaron de su madre y de su padre, ambos desaparecidos por la dictadura. Él tenía 21 meses. No recuerda cuando vivía con ellos ni cuando los separaron, tampoco recuerda que estuvo en los brazos del hombre que lo secuestró y que quiso llevarlo a él también. Sobrevivió a ese dolor lleno de dudas, de bronca, de preguntas. Eligió desafiar el olvido, encontrar un sentido, vivir la espiritualidad. Eligió perdonar y agradecer el simple hecho de vivir. Cuando lo escucho, siento que las cosas pueden doler menos. Pienso en todo lo que se puede sufrir y en todo lo que se puede sanar. Te cuento que preparándolo nos pasó que empezamos a ver el Vidas y la primera pregunta que yo te hago ya no pudimos editarla porque fue un relato que ya se empezó a hilvanar, que yo te preguntaba cuáles son los primeros recuerdos de tu infancia. Te quiero mostrar solo el inicio para que después me los vuelvas a contar hoy, ¿te parece? Dale. Alejandro, contame, ¿qué edad tenés ahora? 30 años. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés de tu infancia? Los primeros recuerdos son a los 4 años, más o menos, en jardín de infantes y con mis abuelos. Antes no me acuerdo nada. ¿Y cuáles eran esos cuentos que empezaste a recibir? Hasta los 8 años, la teoría en mi familia, lo que me habían dicho era que mis viejos habían tomado un avión, se habían ido a España a trabajar y ese avión se había caído en una isla misteriosa. Que sabían que estaban bien porque mandaban cartas, pero que no me podían venir a buscar. Incluso me empezaron a escribir cassettes, a mandar cassettes, y yo los oía y después les grababa una respuesta y se los enviaba. Y eran cassettes. Y ahí seguimos y seguimos y seguimos. Y yo te quería preguntar, ¿cuántas veces contaste esta historia ya? Uf, muchas. Y es una historia sagrada porque es la historia de nuestra identidad familiar. Siempre me cuido de no contarla de modo automático, ¿no? Por un lado, mi familia era de centro, derecha, centro. Mis viejos eran los únicos que eran de izquierda. El hermano de mi vieja era militar y la familia no entendía mucho tampoco lo que habían hecho mis viejos, ¿no? ¿Y qué habían hecho tus viejos? Ser de izquierda. Nada más. Nada más. Entonces se toma un bus de la carrera y en el mismo momento, en el mismo día, se va a Buenos Aires. Y mi vieja demora 2 meses más en viajar. ¿Pierden todo vínculo de si los están buscando, si no, en qué? ¿Empiezan como una vida nueva, como
anónimos ahí o sabían que, bueno, había gente que de acá los estaba relojeando, que estaba viendo sus movimientos? La diferencia entre la dictadura en Argentina y en Uruguay era que en Uruguay se notaba que había dictadura en la calle. Y en Argentina era muchísimo más dura la dictadura en cuanto a la represión, pero en la calle no se notaba. Era una mega ciudad y pasaba todo desapercibido. Sin embargo, mis viejos sí sabían que los estaban buscando. Y ya se supo cómo fue la operativa, cómo pasó por unos documentos que salieron recién este año en la Armada y que, bueno, el Poder Ejecutivo llamó a los familiares directos de los que estábamos vinculados y nos contó cómo había sido. ¿Y cómo había sido? Y los mandan a detener todos juntos el 21 de diciembre del 77. A la tarde estaba mi vieja en casa, vivíamos en Olivos y estaba conmigo, yo tenía 1 año y 9 meses. Y en ese momento paran 2 Ford Falcon en la puerta, piden para... Bajan con armas, cortan la calle, golpean la puerta y entran, ¿no? Y dan vuelta a toda la casa y le dicen a mi vieja que se tenía que ir con ellos a la comisaría por 10 minutos, ¿no? Entonces mi vieja le dice, si son 10 minutos, déjeme que paso al niño, al vecino y vuelvo. Entonces mi vieja me pasa por el murito de atrás al vecino y se la llevan a la comisaría con un Falcon. El otro Falcon se queda a la puerta de casa. Esperando a tu padre. A las 3 horas llega mi viejo de trabajar, ni bien se baja del auto, lo suben al Falcon y se lo llevan. El vecino no era de izquierda, era de derecha y era el yerno de un almirante. Y más o menos sabía cómo era la operativa de estas cosas y de que me iban a ir a buscar a mí después. Entonces el vecino me pasa a otros vecinos de mitad de cuadra y le cuenta qué pasa y que me escondan. Y ahí les lleva 1 semana a los vecinos a encontrar a mi familia en Uruguay y el 28 de diciembre viajan. Mi abuela paterna, que ya era viuda, y mis 2 abuelos maternos a Buenos Aires a adoptarme. Alejandro, hoy en día, después de toda esta historia, ¿te has vuelto a ver con esas personas que de alguna manera les debes la vida con ese vecino o nunca más los viste? Nunca más. Nunca más. Sí, igual esto, Corcho, ¿o en estos años pudiste reconstruir algo de esa historia? La vida me dio el regalo de que la nueva jueza del menor de San Isidro me da todo el expediente cuando viajo a Buenos Aires. Y yo había ido a hacer una entrevista para un diario grande y sale la tapa de una revista y de pronto recibo un mail de los vecinos. ¿Pero esto hace cuánto? Después, o sea, años después de vidas. Sí, yo te diría que 3 años después de vida, 4, y ahí yo sabía los nombres porque tenía el expediente. Y entonces me escriben Olga y Quique y bueno, tuve la alegría de conocerlos, de conocer a sus hijos, de conocer al hijo mayor, que era el que habían puesto en peligro llevándome a mí a la casa. El segundo hijo no había nacido. Perdóname, Corcho. ¿Olga y Quique son los vecinos que están en la casa pegada o los segundos vecinos? No, los segundos. Son quienes ubican a mis abuelos en Uruguay por la guía, quienes me entregan a la jueza y ahí me entero que en realidad ellos siguieron en contacto un par de años con mis abuelos y después era como tan doloroso para mis abuelos que ellos decidieron respetar eso y no llamar más. Y que la historia de que mi mamá me había pasado por atrás del muro no era así. En realidad, a mi vieja, que era la historia familiar, ¿no? A mi vieja la lleva este comando parapolicial argentino con Aníbal Gordon a la cabeza, que ni siquiera era policial, era un malandra que trabajaba para la dictadura en Argentina, y desde ese lugar este hombre golpea la casa del vecino intermedio y me pasa. O sea, Aníbal Gordon te tuvo en sus brazos, que es el mismo de Automotora Sorletti, Sí. Y se lo da al vecino de al lado. Me da al vecino de al lado. El vecino de al lado era yerno de un almirante de la Marina. El suegro le dice, van a volver, porque si dejaron el niño ahí van a volver. Y entonces me pasa a otro vecino, que sabía que era amigo de mi madre, y esos vecinos son Olga y Quique. Este vecino intermedio se muda, y Gordon y toda esa nefasta pandilla se quedan en mi casa durante 6 meses. En realidad la usan después de que roban todo y roban el auto, también la usan para quedarse ahí no como un comando vos. de ellos. No, ellos sabían que yo estaba en el otro lugar. Y cuando me van a buscar a la semana, Olga y Quique les dice, ya lo entregamos en el juzgado del menor de San Isidro y si quiere vaya a buscarlo ahí porque ya lo entregamos a la familia. Y ahí Gordon
Y esta gente persigue a mi abuela durante 3 meses en Argentina, llamándola a la casa donde ella vivía, o sea que hacen todo un operativo, pidiéndole, diciendo, entrega al chico, viendo que mi abuela estaba desbordada, entrega al chico. Ellos lo que querían obviamente era, como se dice en la jerga de la dictadura, chuparme y venderme en el mercado negro de niños, ¿no? Parte de ser hijo desaparecido es que la historia se va reconstruyendo todo el tiempo, nunca es exactamente igual, y una de las alegrías que tuve en la vida fue conocer a Olga y Quique, conocer a sus hijos, traerlos a mi casa, conocer la casa de ellos, restablecer relación hasta el día de hoy y seguir con una linda relación, te diría que son como unos tíos. Y que me dieran algo más. El comando parapolicial destruyó y robó todo. Pero un día Olga entró y pidió permiso mientras estos estaban para entrar, diciendo que era la vecina, a ver si quedaba algo, y encontró el colgante de mi cuna tirado en el piso, roto, y ahora me lo devolvió, ¿no? Hace años. Y un amigo, y como estaba roto, un amigo lo reparó carpintero y fue el colgante de mis hijos también. El hecho de ver a tus padres acá, veo que está tu madre ahí y está tu viejo acá, en el medio de tantos nombres, ¿qué te genera? ¿Conoces de las otras historias que hay por acá? Sí, conozco muchas, no voy a decir que conozco todas, pero sí, conozco muchas. Yo creo que son como dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es mi relación, mi vínculo con ellos, y otra cosa es lo que ellos son en la sociedad, ¿no? El símbolo, la búsqueda de la libertad, de la igualdad, ¿no? Eso a nivel social y a nivel personal. Mis padres, los seres que más amo, los seres que realmente me dieron todo, ¿no? Así, aunque no estuvieran después del año y 9 meses, siempre los sentí cerca a mí, ¿no? Cuando me sentía mal y era chico, me sentaba en un rincón y hablaba con mi vieja, ¿no? Eso lo hice siempre, siempre. Te pido para repasar un poco este proceso de un niño que se siente abandonado, de un niño que siente mucho dolor, que siente mucha rabia, a un joven y adulto que se siente muy en paz. Sí, todos tenemos una historia que esconde una injusticia. En mi caso es la historia de mis viejos y mi primera infancia. Entonces a mí lo que me pasa es que empiezo a vivir hay un error, acá hay un error, falta algo. ¿Por qué todos tienen padres? Yo no tengo padres, no está la verdad, necesito saber la verdad. A los 8 años llega Elena, la amiga de mi vieja, y me cuenta la verdad. Eso a mí me hace mucho bien, es la primera vez que me doy cuenta que la verdad dicha con amor cura. O sea, yo como niño me dijeron algo durísimo y a mí me hizo bien, ¿no? Porque me abrazaron, lloré, lloramos, y eso me sanó. Cuando salgo de adolescente me empiezo a encontrar con ese enojo que te decía en la grabación de Vidas, de para qué hicieron lo que hicieron, por qué lo hicieron, se olvidaron de mí, y el abandono. Ahí me di cuenta, y fue la primera vez que me perdoné, porque ahí me di cuenta que no tenía nada de sentido pelear con los militares torturadores que seguían defendiendo lo que habían hecho, contra mis padres que nunca habían agarrado un revólver o nunca habían pensado en nada que no fuera la libertad para todos. Entonces ahí en ese momento me libero de, no, acá no hay un enemigo. Aunque me quieran pelear conmigo, yo no quiero pelear con ellos. Yo quiero descubrir para qué me pasó lo que me pasó y cómo están mis viejos si murieron en medio de una tortura. Te quiero mostrar una cosa que hablamos. ¿Te gustaría que aparezcan los restos de tus padres? ¿Sabés dónde están? Sí, por supuesto que me gustaría. En el caso de mi padre sé que fue un vuelo de la muerte y que está en el Río de la Plata, o sea que es muy difícil que aparezca. En el caso de mi madre falleció en tortura en Buenos Aires. Hay más de 900 cuerpos NN en Argentina que están haciendo chequeos de ADN con Uruguay y con todos los familiares de Argentina, y mi madre podría ser una de ellas perfectamente. Ahora que veo esa duda, es esto que hoy me estás contando, de que tenías alguna información que todavía no se había terminado de confirmar. Sí, y que en realidad la desaparición forzada es peor que un asesinato, por eso no prescribe como crimen, porque esconde algo muy perverso, que es a propósito dejar un duelo patológico a tu supuesto enemigo, o sea, cagarte en el otro. El desaparecido tiene algo muy difícil para su familia, que es que le deja a la familia la decisión de matarlo.
yo eso lo hice ya desde adolescente y entonces todo mi proceso fue independiente al encuentro del cuerpo. Entonces eso me ayudó mucho en salir a la vida. Hice 8 años de terapia con mi terapeuta, una psicóloga, y en un momento ella me dijo, no puedo más, no te puedo hacer terapia, no vamos a avanzar a ningún lado más, porque siempre llegamos a ese lugar, al agujero negro de los 4 años, en donde tu mente no nos permite ingresar más allá, porque tiene una barrera de dolor tan fuerte que bloquea y boicotea todo. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué hago? Y me dijo, mira, yo creo que los únicos que te pueden curar son los indios. En Uruguay vienen indios de afuera y hay gente blanca que los sigue, ¿no? Y que aprendió con ellos. Y tienen una ceremonia que se llama la búsqueda de visión que cura a la gente. Y ella me dijo, yo no sé explicar cómo lo hacen. Lo que sí te doy garantía es que curan. Quiero que me ayudes a organizar. Camino Indígena, Camino Rojo, el Centro Purificación en Rocha, Hijos de la Tierra. ¿Es todo lo mismo? No. Son círculos concéntricos. El Camino Rojo se le llama a todas las tradiciones nativas americanas, o sea, la espiritualidad nativa americana. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, todos los pueblos americanos tienen la misma cosmovisión. La tierra es la madre, el cielo es el padre y todo lo que está entre el cielo y la tierra son hermanos. Eso es Camino Rojo. El camino de los hijos de la tierra es la síntesis uruguaya de eso, Ok. que es recibido desde México y desde Ecuador y desde Estados Unidos y que luego de muchos años es sostenido por uruguayos. La síntesis de espiritualidad libre que hacemos en Purificación es para recibir a todas las religiones y a todos los ateos, porque también hay un sistema de creencia en el que te dice hasta mañana, porque yo conozco mucha gente que mañana no se despierta. Entonces, desde ese lugar, trabajar desde tu propia experiencia lo que necesitas para reunirte con la divinidad que sos. Corcho, toda esta historia que recordamos resumidamente hoy de mañana, ¿cómo fue contársela a tus 2 hijos varones? Bueno, tienen 2 maneras diferentes. El más grande me encaró a los 3 años cuando nació su hermano. O sea, nació su hermano y en un momento hizo una crisis porque la mamá le estaba dando pecho al hermano y él se sentía que se quedaba afuera y entonces yo me lo llevé. Me lo llevé, salimos a caminar por el barrio, él con la sirena prendida llorando, porque no entendía por qué había un hermano y había perdido el trono del reinado. Y en ese momento damos la vuelta a una esquina y me dice, cuando estemos ahí quiero parar, papá. Y paramos, sentate. Me siento y me dice, ¿cómo se murieron tus papás? Y yo dije, ¿cómo estábamos hablando de ¿De tu hermano? de tu hermano y me venís con esto? ¿No? Quedé como explicación para un niño de 3 años. Bueno, mira, acá había una guerra, había 2 bandos, los abuelos querían la libertad, la igualdad para todos. Esa guerra se llamó dictadura en realidad, una guerra interna. Y bueno, los abuelos fueron asesinados y desaparecidos, pero al final ganó la democracia y la libertad para todos. Pero ¿cómo se murieron? Si un niño pregunta, tenés que seguir, porque quiere decir que está preparado para saber. Claro, no es lo que te pasó a vos, que hasta los 8 años entendías que había algo que no se entendía. La máxima en duelo en niños es la verdad, pero nunca le diga más de lo que te está preguntando. Bueno, la abuela no aguantó una tortura. Pero mucho tiempo fue. Sí. 6 meses. ¿Y tu papá? Y yo le daba vueltas como diciendo, no quiero decirlo. Lo tiraron de un avión al agua. Y en ese momento, por primera vez, baja la cara y mira para abajo. Señal de esto le llegó fuerte, ¿no? Entonces yo
esperando, pensando dentro mío, no te partas, ¿no? Yo soy el adulto, lo tengo que cuidar, no te partas, Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo hacías vos para estar Estaba contenido? explotando por dentro. No te partas, hay que cuidarlo a él. Y algo más doloroso que mi dolor, que fue algo que nunca me imaginé, era ver el dolor de mis hijos y no poder evitarlo. Le pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás triste? Y me dice, sí. ¿Por qué estás triste? Y ahí me metió el piñazo de knockout. Por vos, papá. Porque cuando vos tenías mi edad ya no tenías papás. Y le digo, sí, pero todo valió la pena. Para llegar ahora, estar acá, poder contártelo y darte un abrazo y decirte que te amo y soy muy feliz de que estemos en familia juntos. Para los dos fue muy natural. Esta es nuestra historia, estos son mis padres, sus abuelos. Y me acuerdo de una vez, también en ese entorno de los 4, cuando Mateo me dice, sí, yo entiendo que esta es nuestra historia y que todos tenemos historia, pero, papá, ¿por qué una historia que duele tanto? ¿Y por qué una historia que duele tanto? ¿Y por qué no? Querría que la tuviera otro. De pronto es porque podemos hacer algo bueno con ella. Contame, ¿cómo se conocieron con el corcho? Bueno, con el corcho. Nos conocimos hace 18 años en una búsqueda de visión, campamento espiritual. Y yo tenía 18, 19 años y siempre nos reímos porque haciendo una tarea sagrada decimos que era juntar agua de un aljibe y llevarla a un baño para que la gente lo usara tipo cisterna. Y bueno, ahí nos conocimos y después me invitó a salir y bueno, seguimos hasta ahora. ¿Y en qué momento de ese conocimiento es que el corcho te cuenta su historia, de cómo llegó él? En realidad me lo cuenta antes de ser novios. En esa búsqueda de visión yo tenía que volver a dar un examen para entrar a la Facultad de Arquitectura o algo así. Y Ale volví a trabajar y bueno, creo que fue mi viejo que me dijo, llamalo a Ale que él vuelve. Y nos vinimos juntos de Montevideo a 33, que en ese tiempo era de la búsqueda de visión. Y en ese viaje me contó toda su vida. ¿Cómo fue para vos enterarte de todo eso? De su vida. Él aparte era muy así histriónico contando esa historia, así que fue... Sigue siendo histriónico, ¿no? Bueno, para mí es él, pero fue impresionante sí saber su historia. Y en tu caso, ¿cómo fue seguir el camino de tu padre? Porque vos tenés formación psicológica, como tiene tu padre, pero esa formación psicológica de la Gestalt no tiene necesariamente que conectarse con el mundo espiritual de lo que es el Camino Rojo, ¿no? Yo, por un lado, mis padres cuando empezaron a hacer el camino... ¿A tu mamá también lo hacía? Bueno, mi madre fue una de las pioneras, en realidad, porque mi madre es descendiente de indígenas y estaba haciendo una búsqueda de sus raíces. Y así fue que empezó a buscar, se conectó con Aurelio, que es el que empezó el Camino Rojo. Y bueno, mi padre se sumó, pero en realidad la que empezó la búsqueda fue mi vieja. En la rutina, digo, la espiritualidad no puede estar todo el tiempo en lo que es, no sé, hay que desayunar, ir a la escuela, hacer cosas, actividades. ¿Cómo es un día normal de ustedes con sus hijos? Como supongo que cualquier persona, ¿no? Yo creo que la única, o lo único que nos ha ayudado de la espiritualidad en ese camino es como en los desencuentros que tiene cualquier pareja, ¿no? Es como recurrir a algo más, como más profundo para volver al encuentro. Pero después es la vida como de cualquier persona, ¿no? Me imagino que repercute en la vida cotidiana. No sé, los hijos de ustedes cuando van a la escuela y les dicen qué aprendieron en la escuela a la que van, ¿cómo reaccionan ustedes, por ejemplo, frente a eso? Sé todo lo que aprendieron porque la dirijo yo, pero... ¿Cómo que dirigís tú la escuela? Sí, nosotros fundamos una escuela en las Sierras de Rocha. En el proyecto nuestro comunitario, decir, bueno, queremos vivir de esta manera que tiene que ver en conexión con la naturaleza y no somos solo nosotros, somos un grupo de padres que lo hicimos. ¿Cuál sería la metodología que coincide con el camino de los hijos de la tierra? ¿Cómo es que planifican?
Para mí es algo re importante decir que la escuela es laica, o sea, no tiene ningún camino espiritual por detrás, más allá de los que la fundamos, y no somos solo nosotros, fuimos un grupo de padres que lo hicimos. Y la metodología es metodología Montessori, que en realidad lo que buscó María Montessori hace muchos años, ya hace 115 años más o menos, es que los niños puedan tener libre elección durante su escolaridad, durante sus horas en la escuela, puedan elegir qué quieren hacer, sean partícipes activos de su educarse, ¿no? Y no sea alguien que viene y le imparte un conocimiento o lo llena de ideas, sino que los niños puedan buscar y experimentar. Y para mí experimentar tiene mucho que ver con nuestra manera de espiritualidad, que no es una espiritualidad que es un dogma, sino es una espiritualidad que tiene que ver con experimentar, con ponerse ahí y con ver qué sucede. Digamos, hay como un modo de ver el camino de ustedes, como que alejándose de la ciudad y yendo a un contacto más con lo natural, primero cerca de Montevideo, pero ya lejos, y ahora está lejos en las sierras, pero al mismo tiempo son personas muy en la realidad. ¿No? Entonces también tienen, yo veo la página del Corcho y tiene su YouTube. Entonces hay como estar alejados del mundo, pero estar muy en el mundo también. ¿Cómo manejan esa dualidad? Para nosotros es muy importante estar con nuestros hijos. Y vivir en el medio del campo para estar viajando todo el tiempo y no poder estar presente, se nos hacía que no estaba bueno. Y bueno, y es un buen recurso las redes. Y eso también, el equilibrio entre... Siempre quisimos brindarle eso a nuestros hijos y a nosotros, ¿no? Como un equilibrio entre lo que creemos, que es una vida más sostenible en relación con la naturaleza, más equilibrada, y al mismo tiempo vivimos en este mundo y también le queremos dar recursos a nuestros hijos para que hagan y sean quienes quieran ser. Un placer charlar contigo. Gracias, Facundo. Gracias. ¿Te acordás cuándo conociste al Corcho? Sí, lo conocí cuando estaba en la radio, en la 1410. Yo estaba con unos amigos yendo en la 30 un programa sobre medio ambiente y queríamos llevar un micro ahí a la 1410 y él estaba, no me acuerdo, jefe de programación o encargado de programación, algo. Tuvimos una entrevista con él, pero estoy hablando a principios de la década del 2000, la verdad que no me acuerdo bien la fecha. Ahí como hubo una decisión de tu parte de iniciar ese camino espiritual, surgió a raíz de una charla con el propio Corcho. ¿Cómo es que tú, a él conociéndolo de la radio y de esto que me contás, se da ese salto a iniciarte en el Camino Rojo, hoy Camino de los Hijos de la Tierra? No, mi inicio del Camino de los Hijos de la Tierra fue por una necesidad interna mía de un momento donde estaba hecho puré emocionalmente, una crisis, una crisis existencial. Yo ya era grande, ahora tengo 61, tendría 50 en aquel momento. De verdad, para mí estaban totalmente locos. Para mí siempre fue una locura eso de ir a meterse bajo un árbol a pasar hambre y frío durante, 10 días o 12 días. Me parecía que estaba mal de la cabeza. ¿Y cuándo cambió y por qué cambió de esa manera? Empecé a ver otras cosas. Una primera cosa era que fuera en plena naturaleza. Que la búsqueda fuera todo en la naturaleza, para mí, que la gente fuera allá y se quedara solo en el medio de la naturaleza a hacer su búsqueda espiritual, me pareció notable. Entonces me acuerdo que le dije a uno de los guías espirituales, que después terminó siendo mi padrino ahí en el camino, le digo, a mí lo que me encanta de esto es que no hay un maestro, que hay muchos. Y me dice, maestro acá no hay ninguno. Dice, el maestro sos vos. Es tu espíritu, es el gran espíritu y el espíritu que vive dentro tuyo. Ese es el maestro y es el único que tenés que escuchar. ¡Pah! A mí me gustó mucho todo eso. Decías esto del maestro, ¿no? Es un camino sin maestros. Pero el Corcho, en cierta manera, es un maestro. Entonces, sí. ¿Cómo es esto de que es un camino sin maestros? Pero me imagino que hay cosas que se las consultas a él. No sé, te lo pregunto. Sí. En cierto sentido es un maestro. Lo que para mí fue muy importante en el cuento es que no hay una persona de afuera que venga a decirte cómo es algo o cómo tiene que ser. En el camino ni el Corcho ni nadie te dice cómo es algo o cómo tiene que ser.
Lo que te dicen es esto que me decía mi padrino. Sos el tú. maestro sos vos. Sos vos, el si espíritu. lo que yo te digo, si lo que yo te muestro, si lo que pasa en esto que yo te estoy comentando, te repercute en algún lugar, vos sentís que es tuyo, sentís que te mueve en algún lugar de tu corazón, entonces tomalo, pero si no te toca, déjalo. Gerardo, en términos cotidianos, ¿qué significa pertenecer al camino? Lo que el camino te propone son una serie de experiencias a atravesar, que es una manera de encontrar, la manera de llegar a encontrarte con ese ser interior es a través de esas experiencias, de lo que vivís ahí, de lo que te toca ahí. Y en esto también hay como, depende del momento de cada uno. Cuando yo llegué, así como yo te comentaba, en el horno de hecho paté al camino, la ayahuasca fue una bendición porque me llevó directo así a donde yo tenía que ir, a ver lo que me estaba pasando, pues es una planta muy poderosa, que va muy adentro tuyo. Hoy, que siento que ya no tengo, no me siento con necesidad de ir tan al fondo, ¿no? Y el San Pedro, la Huacoya, tiene como, a mí en este momento me lleva a un lugar donde me encuentro conmigo, con mi ser y con mi espíritu, en un lugar mucho más placentero, feliz, amoroso. Es una planta que a mí me trata con mucho amor, entonces en este momento la prefiero. Y también no es un camino para todo el mundo, porque te digo, también lo sé, tengo gente que hace otros caminos, es muy feliz, la lleva muy bien, me encuentro bárbaro y tenemos 1000 cosas en común, somos hermanos igual en otro camino, porque esto es muy personal. Muchas gracias, Gerardo. Muy amable. Gracias por tu testimonio. Un placer. Charlando, escuchando esas historias que vencieron el tiempo, nos damos cuenta que lo que permanece, lo que vive para siempre es el amor, el cuidado y la conexión entre las personas.